Le damos gloria al Señor en este domingo 24 de mayo de 2020, como siempre, trayendo una salutación conforme a la palabra de Dios, según lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1 y 2, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Ahora, en este día, tenemos el vivo deseo de compartirles a ustedes a lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón, buscándole para que Él nos dé la palabra de este día. El mensaje de hoy tiene por título Lo que dice Dios del cuerpo. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 19, dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Vamos a explicar más adelante ese versículo. Por ahora quiero que escuchen esto que quiero comentar con ustedes. No menosprecies tu cuerpo, no lo maluces, dale su debido lugar e importancia. Vamos ahora a Mateo capítulo 5, versículo 29. Y la escritura dice así: por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Aquí nosotros estamos hablando de menosprecio y de mal uso y de no entender la importancia del cuerpo. Vamos ahora a Romanos, muy conocido de ustedes, capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Nosotros estamos aquí viendo la importancia del cuerpo en el aspecto de la adoración, de la alabanza y del culto que debemos al Dios vivo, y se trata de un culto racional en donde está incluido, es decir, nuestro cuerpo totalmente con el uso de todas nuestras facultades, especialmente nuestro razonamiento, y nacido de que nosotros tenemos que ser agradecidos en la suma de las misericordias que Dios ha tenido para cada uno de nosotros, y que es en este momento, como cuando estamos en vida, un cuerpo vivo, un cuerpo santo, y de esta manera agradar al Señor. Vamos ahora a Santiago capítulo 3 y vamos después a leer el versículo 6, y dice la escritura así: y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Una parte de nuestro cuerpo mal usada que lleva a dos cosas muy graves: a tres: contaminar el cuerpo, inflamar la rueda de la creación y ella misma ser inflamada por el infierno, es decir, usada. Tenemos que saber que totalmente el menosprecio o el mal uso o no darle el debido lugar, la importancia, afecta al hombre completo. Voy a leer un versículo que no habla del cuerpo, pero habla del hombre, usando la palabra muy conocida, antropos, de donde viene esa pues educación que se da, o esa carrera que se da de antropología, el ser humano. Apocalipsis 13, y dice: y canela, especias aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros y esclavos, almas de los hombres. Almas, sí, aquí vemos una afectación completa, más veremos en un momento acerca de esa relación que el cuerpo tiene
con el hombre interior, pero aquí está hablando del antropos, del hombre como ser humano afectado, el hombre por completo. Vamos ahora a buscar el significado de los términos usados en la palabra de Dios en las Escrituras. Esto es muy importante para que usted pueda entender totalmente lo que Dios dice del cuerpo. El primer término, que es el más normal que se usa, es un término que en griego es soma, y es el cuerpo como un todo, instrumento de la vida. Fíjese bien, instrumento de la vida. Así es que en este sentido el cuerpo es un todo que viene a ser instrumento de la vida. El cuerpo recibe información. Vamos a ir a Mateo capítulo 6, 22 y 23. Y la Escritura nos habla ahí de la siguiente manera. Y dice así: lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Vea esta información recibida a través de los ojos que nos está llevando a un daño a nuestro mismo cuerpo vía el sentido de la vista. Pero también el cuerpo da información o emite información. Vamos a Mateo 15, 18 y 19. Y dice la Escritura de la siguiente manera: pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Todo eso, aquí es claro, sale del corazón, pero ¿cómo se manifiesta? ¿Cómo esta información es canalizada y vuelta a una realidad? Porque esto es lo que contamina al hombre. Los malos pensamientos, de ahí vienen los homicidios. Usas tu cuerpo para eso, los adulterios y las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Toda esta es que el cuerpo está mostrando una información que viene del corazón. Tenemos que mirar también, para entender este término, que hay cuerpos muertos, pero también hay cuerpos resucitados. Más adelante explicaremos por qué todos los cuerpos serán resucitados, sean o no creyentes. Mateo 27, 52, y dice: y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos, en este caso eran santos, que habían dormido, se levantaron. Es decir, esto formó un gran asombro allá en la ciudad de Jerusalén, porque les aparecieron a muchos. Estos eran cuerpos muertos, pero ahora estaban manifestándose como cuerpos resucitados. Otra forma para que acabemos de entender: hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Indudablemente que el cuerpo espiritual es cuerpo resucitado. Vamos para la explicación que el Espíritu entregó a nuestro hermano Pablo. Primera carta de los Corintios, capítulo 15, versículo 44. Y dice la Escritura: se siembra cuerpo animal, o decir cuerpo alma, resucitará cuerpo espiritual, cuerpo neuma. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Entonces, aquí aprendemos también todo esto que hemos estado hablando en estos momentos, determina los diversos estados del cuerpo. El cuerpo nos da una identificación como persona por ser únicas. Regresamos allí a Mateo 27, versículo 58, para que podamos comprobar lo que venimos afirmando en este momento. Y dice la Escritura
de esta manera. Es 27:58. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que le diesen el cuerpo. En este caso era el cuerpo muerto de nuestro Señor Jesucristo para que se cumpliese la palabra. Estaba perfectamente identificado. Juan 11:43 y 44. Este es un caso muy conocido que hemos usado para otros mensajes y habla de Lázaro, el amigo de Jesucristo en esta tierra. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: vea bien, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió. No salió otro, salió Lázaro, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. Recuerde que este milagro sacudió a aquellos sacerdotes y fariseos que le llevaban la contra a Jesucristo. No podían negar que el cuerpo que estaba resucitado, en este caso resurrección física, no era una resurrección espiritual, era una resurrección física, perfectamente identificado con la persona de Lázaro que vivía allí en Betania. Bien, vamos a 1 Corintios 3:15, 3 al 7. Regresamos, vamos tomando algunos capítulos que explican todas estas cosas. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, ahí está, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros duermen. Después apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles. Entonces, este fue un testimonio tremendo de parte de Jesucristo en mostrándose a muchos de sus discípulos, en un caso hasta 500 personas. Pero todo esto era para que se cumpliese la palabra que había dicho el Señor Jesucristo, que al tercer día resucitaría, y que se había manifestado con esta prueba, identificándose a través de ese cuerpo. Acuérdense que también le mostró a Tomás el Dídimo sus manos horadadas. Hechos 1, 2 y 3 nos dice: hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Con esto estamos dejando bien claro que el cuerpo nos da una identificación como personas y por ser únicas. Ahora que la ciencia, como dice Daniel, ha avanzado y la tecnología ha avanzado, se sabe las huellas dactilares que cada ser humano tiene son diferentes. El iris es diferente. Tu ADN, es decir, lo que está en tu sangre, es diferente. Te hace único. Te identifica el cuerpo con todo esto. El cuerpo es parte del hombre, pero no todo el ser del hombre. A este pasaje lo vamos a usar varias veces. 1 Tesalonicenses 5:23: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahí vemos que la Escritura nos está diciendo que santifique todo nuestro ser, el ser del hombre, espíritu, alma y cuerpo. Sabemos que el cuerpo y el hombre es uno, es un solo ser, pero es hecho a imagen y semejanza de Dios, como tenemos en este caso la trilogía del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, siendo un Dios uno. No somos tres hombres, somos espíritu, alma y cuerpo. El cuerpo es parte esencial del hombre, ¿sí?
Y aquí vamos a ver también la importancia del cuerpo, que Dios nos está diciendo que lo tomemos y veamos qué importante es el cuerpo. Vamos a Romanos capítulo 8, versículos 22 y 23. Leamos: porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Qué interesante es esto. La palabra que aquí se usa, apulotrosis, significa redención en pleno, liberarse de, y significa, ¿verdad? Estar fuera, lejos, ¿sí? Y haber sido soltado, y es un precio de redención. Es aquella palabra que hablamos cuando estuvimos compartiendo con ustedes acerca de Cristo el Redentor, el agorazo, el hexagorazo y el utro, y de ahí viene, ¿verdad? Y el utro es haber sido sacado del mercado de esclavos, llevado lejos, es soltado, y es un precio de redención. Aquí está hablando que finalmente Dios le da importancia y que la redención se va a hacer plena, se va a hacer completa. Vea la obra de redención del Señor Jesucristo. No solo incluye el hombre interior, el espíritu, el alma, sino el corazón, sino incluye el propio cuerpo. Estamos esperando que eso acontezca. El cuerpo será perfeccionado para los redimidos hasta la resurrección o transformación del cuerpo animal. Ahora tomemos un pasaje también que nos agrada en sobremanera. Primer libro de los Tesalonicenses o carta de los Tesalonicenses 4, 14 al 17. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con Él. Ahora aquí estamos viendo bien claro que los redimidos están siendo en esta hora perfeccionados, están siendo unos resucitados y otros transformados. Esto también nos habla de aquella hermosa promesa en Hebreos, que es muy amplia en su aplicación, y donde se nos dice en Hebreos 11:40, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Los campeones de la fe, los héroes de la fe, todos ya habían muerto, es decir, habían dormido, pero algunos de nosotros no dormiremos, si esa es la voluntad perfecta de Dios, y en el kairos de Dios seremos transformados de este cuerpo animal a un cuerpo espiritual o celestial. Algo que había dicho hace rato, hoy lo quiero dejar comprobado. Ninguna persona, ningún ser humano en su estado final estará sin cuerpo. Ya vimos ahorita de los santos, pero vamos a mirar lo que la Escritura nos dice. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 5, 28 y 29, y regresamos un poquito en la Escritura, y dice la Escritura, hablando Jesucristo de las dos resurrecciones: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, todos, y los que hicieren lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieren lo malo a resurrección de condenación.
todos vamos a resucitar. Todos los seres humanos en el estado final en que nos encontremos, como santos, como justos o como malos o impíos, seremos resucitados. Esto nos deja bien claro, ¿verdad? En la situación de hablar de otro pasaje, aunque esto es una metáfora, una parábola que el Señor Jesucristo usó en Lucas 16, 19 al 31, de gente que ya había muerto. Y vamos a ver que allí había tormento, allí había conciencia, allí había sentidos. Lucas 16, versículos 19 al 31. Voy a leer rápidamente porque es largo. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos. Vea usted, tormentos. Y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Estaban en lugares diferentes. Hasta ese momento acuérdese que el Hades estaba en las partes más bajas de la tierra, y de un lado estaba el lugar de tormentos y de otro lado el seno de Abraham. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama, tormento a través del fuego. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima, es decir, un abismo, estaba puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos, es decir, la palabra de Dios. Y él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Es decir, son gente que no creen a Dios ni creen su palabra. Esto queda comprobado en Apocalipsis. Estamos hablando de que ninguna persona, ningún ser humano en su estado final estará sin cuerpo. Apocalipsis 20:13 nos habla claramente de esto. Y el mar entregó los muertos, cuerpos muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. El hombre puede existir o ser aparte de su cuerpo, cosas extraordinarias que Dios ha hecho en algunos hombres. Vamos ahora a 2 de Corintios, la carta, capítulo 12, y vamos a ver esta experiencia que no cita directamente como si él fuera el que la recibió, pero habla de un hombre. 1 de Corintios 12, 2 al 4. Conozco a un hombre en Cristo, fíjese bien, en Cristo, que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, y si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les dado al hombre expresar. Entonces aquí nos estamos tratando de entender que el hombre puede existir o ser aparte de su cuerpo.
Ahora, yo no estoy invitando a esas situaciones que hablan a veces en medio de los que practican su vida pegada al reino de las tinieblas, satanismo o algunas cosas que practican de hechicería y brujería. No estoy invitándole a usted, sino para entender que Dios en su Kairos hace a veces intervenciones con propósitos divinos, pero yo no estoy de acuerdo y creo que esto de los viajes astrales no es algo en que usted debiera de intentar meterse, porque esto no está correcto delante de los ojos de Dios. Esto que le aconteció a ese hombre o le aconteció a Pablo fue dado en una situación muy natural de parte del Señor. Vamos a ver otro caso en Apocalipsis capítulo 4 y versículos del 1 al 2, y vamos hasta allá, y dice la escritura: después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo. La primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, o sea, tomado del Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Entonces nosotros estamos viendo que nuestro hermano Juan se encontraba en cuanto a su presencia corporal en la isla de Patmos, pero ahora nos habla de algo que le sucedió muy extraordinario en el espíritu. Vamos a hacer un resumen. Esta palabra soma, cuerpo, es la naturaleza física, es el mismo cuerpo, pero nosotros tenemos que ver, como ya lo aprendimos arriba, que todo el ser del hombre tiene una naturaleza espiritual, neuma, tiene una naturaleza moral, el alma, o que se traduce como en el griego como psique. El cuerpo puede ser separado del espíritu y del alma. Vamos a ver esto que nos dice Eclesiastés, y vamos hasta allá, y esto habla de la muerte física. Pero vamos a mirar qué es lo que Dios le reveló al escritor del predicador, en este caso a Salomón, y vamos hasta Eclesiastés capítulo 12 al final, y vamos a mirar lo que dice. Me volví a pasar. 12 versículos 5 al 7, y dice la escritura de la siguiente manera: cuando también temerán de lo que es alto, y habrá terrores en el camino, y florecerá el almendro, y la langosta será una carga, y se perderá el apetito. Está hablando totalmente de la ancianidad avanzada, porque el hombre va a su morada eterna, y los endechadores andarán alrededor por las calles. Antes que la cadena de plata se quiebre, y se rompe el cuenco de oro, y el cántaro se quiebre junto a la fuente, y la rueda se arrota sobre el pozo, y el polvo vuelva a la tierra, el cuerpo como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Una separación aquí, de tal manera que Dios le reveló muchas cosas muy profundas que quizá no alcancemos a entender totalmente. Algunos en visión han llegado a ver esto del cuenco de oro y del cántaro que se quiebra, pero no tenemos nada seguro, porque esto totalmente se da en el mundo espiritual. Vamos a ver en segunda de Pedro capítulo 1 versículos 13 y 14, y ahora nos vamos hasta un poquito más allá en el Antiguo Testamento, del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, y dice en segunda de Pedro capítulo 1, 13 y 14 de la siguiente manera: pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, ¿sí? Entonces, sabiendo que en breve debo de abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Aquí está hablando la palabra literal de desprenderse del cuerpo, desprenderse la parte del hombre interior, la parte que es espíritu y alma, se desprende, ¿sí?
Entonces vemos que el cuerpo puede ser separado del espíritu y del alma. El espíritu y el alma solo pueden ser distinguidos. Es muy difícil, inclusive en el Antiguo Testamento se habla de espíritu o a veces de corazón, pero en el Nuevo Testamento más revelación se habla de espíritu y alma y se habla también de corazón. El cuerpo espiritual, pues entonces ya vimos, tiene su aplicación y eso es en la resurrección. Vamos a dejar hasta ahí y vamos a entrar a explicar otro término, otro significado del cuerpo, y sarx, y quiere decir carne. Y esto es la unión del cuerpo y el alma. Vamos a 2 de Corintios 7:5. Aquí ya estamos hablando de que el cuerpo recibe información y vamos a explicar algunas cosas que están aquí en la escritura para que usted y yo entendamos. Y dice así: porque de cierto, cuando venimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo. Aquí lo tradujeron como cuerpo, pero la palabra es sarx, es carne, sino que en todo fuimos atribulados. Esto está hablando de algo que estaba aconteciendo en el alma de nuestro hermano Pablo. De fuera, conflictos; de dentro, temores, ¿sí? Entonces estaba hablando, ¿verdad? En este caso, de una unión del cuerpo con el alma. Se traduce cuerpo, un cuerpo que no estaba en reposo ni afuera ni adentro, tribulaciones adentro, conflictos afuera, temores, y el cuerpo recibiendo a través de los sentidos afectaciones en el alma y en la conciencia. Vamos ahora a Gálatas capítulo 4 versículos 13 y 14, y dice la escritura de la siguiente manera: pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo, antes bien me recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Se vuelve a traducir como cuerpo, pero ahí dice mi carne, una enfermedad que parte de psicosomática, como se llama, ¿verdad? De alma y cuerpo, nacido de las situaciones que Pablo había vivido al haber perseguido la iglesia y haber presenciado el apedreamiento y muerte de Esteban. Ahora vamos a Colosenses capítulo 2 versículo 5, y dice la escritura: porque aunque estoy ausente en cuerpo, otra vez no es cuerpo, es sarx, es carne, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Entonces él está hablando que en espíritu está en el mismo sentir como Cristo, pero dice, no estoy recibiendo información de mis sentidos que afecte mi alma, es decir, mi mente o pensamientos, mi deseo, mi voluntad, mis emociones, mis sentimientos no están siendo afectados, ¿sí? Porque él no, como aquí dijeron el dicho, ¿verdad? Ojos que no ven, corazón que no siente, pero esto es más profundo que ese dicho. Ahora vamos a dejar ahí y vamos a estudiar el siguiente término. Y este para mí es muy, pero muy interesante. El siguiente término que se traduce a veces cuerpo es naos, ¿sí? Y está hablando ahí de un sinónimo, y eso es templo, santuario. Y santuario es la parte más profunda en el interior del templo, el lugar más sagrado. Ahí precisamente regresamos al pasaje con el que empezamos el mensaje, y nosotros estamos viendo: o ignoráis que vuestro cuerpo es templo, ¿verdad? Del Espíritu Santo. Es un santuario, tu cuerpo es un santuario. Aquí hay una aplicación y es el lugar más sagrado, ¿sí? Está hablando del cuerpo físico
individual del creyente, de tal manera que este cuerpo es considerado en este pasaje como un santuario. Esto no quiero que lo olvides y quiero resaltarlo por la importancia del cuerpo. Si nosotros estamos hablando que el cuerpo es un santuario, muchas cosas cambiarían en nuestra manera de pensar, de hablar y de actuar, de tal manera que nosotros vendríamos a considerar nuestro cuerpo como un lugar muy sagrado. Y estamos hablando del cuerpo físico del creyente, ¿sí? Ahora fíjense en esto. El santuario entonces contiene al Dios verdadero o contiene al ídolo que tú reconoces y aceptas. Cuando tú dejas que este cuerpo, sí, reconozca a otro Dios y no reconozca a un Dios vivo y verdadero y lo aceptas, vea que entonces se minimiza y se traduce eso como un templecillo porque tú estás dando lugar a dioses extraños. Vamos a mirar lo que pasa entonces con un idólatra y lo que pasa con uno que se sostiene con dioses ajenos y extraños. Vamos hasta el libro de Hechos, allá al capítulo 17, versículo 24 y luego al 19. Y vamos a mirar lo que la escritura dice ahí. El Dios que hizo al mundo y todas las cosas que en él hay, este se refiere al Dios verdadero, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos de hombres, en templecillos, en pequeños santuarios. Así le llaman a algunos lugares idolátricos donde hay dioses ajenos y que son para el Señor templecillos. Hechos 19:24. Porque un platero llamado Demetrio que hacía de plata templecillos de Diana daba no poca ganancia a los artífices. Sabemos que en Éfeso esta era diosa que venía desde Canaán, ahora llamada Diana, sí, llamada Astarte, ahora en otros tiempos, ahora se le hacían pequeños santuarios y los vendían. Así están haciéndolo hoy en estos días. Qué tremendo. Y están dejando que su cuerpo deje de ser templo del verdadero Dios. No dejes que nada. Hay otra clase de ídolos que hoy pudieran hacer que tu cuerpo se considere como un templecillo y que no se considere un santuario que contiene al Dios verdadero. Si tú eres un creyente fiel al Señor y reconoces que tu cuerpo físico individualmente como creyente debes de reconocer que es un naos, que es un santuario, un lugar en el interior de tu cuerpo, en un lugar altamente sagrado. Ahora vamos a ver que esto no solo lo habló Dios para nosotros, el mismo Señor Jesucristo habló que su cuerpo físico era un santuario. Juan 2, 19 al 21. Vamos ahora hasta el Evangelio de Juan y vamos al capítulo 2 y leamos. Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo, se refería, ¿verdad?, a su cuerpo, y la palabra aquí es naos, destruir este santuario, y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Sí, su cuerpo era un santuario. Entonces el Señor nos está invitando. Y si nosotros tenemos a Jesucristo como nuestro
Señor, Salvador y Rey, y nuestro Dios, y Él cuando estuvo en esta tierra como el Hijo del Hombre, como el Dios encarnado, se consideró en cuanto a su cuerpo como un santuario. Así nosotros debemos de tener esa expectativa y creer la palabra de Dios. Ahora vamos a dejar ahí y ahora nos vamos a ir a otro término que se usa para que entendamos lo que Dios dice del cuerpo. Y este es el término skene. Y significa que tu cuerpo es tabernáculo, es tienda, es cabaña. Esto de la tienda es muy hermoso porque es la tienda del encuentro con Dios. Cuando tú aceptas a Jesucristo y lo recibes en tu corazón, entonces tú tienes un encuentro con el Dios verdadero y con el Dios vivo. Es entonces tu cuerpo morada de Dios. Es entonces, pregunto yo, tu cuerpo morada de Dios. También, amado hermano, es el tabernáculo, la tienda de la congregación. Vamos a ver que en el caso, cuando ya leímos ahí segunda de Pedro 1:13, sí, él estaba hablando que tenía que despegarse, que tenía que separarse de ese cuerpo, pero la palabra que usa ahí, ¿verdad? Vamos a volverlo a leer porque son muchos versículos y a veces se nos olvida. Y en segunda de Pedro 11:13, nada más en el 13, dice ahí, pues tengo por justo en tanto que estoy en este cuerpo. Él estaba usando la palabra eskenoma y estaba diciendo que su cuerpo era un tabernáculo temporal. En nuestro cuerpo es un tabernáculo temporal, porque Dios, a los que somos en Cristo y a los que hemos sido salvados por Él y hechos justos y somos santos, nos resucitará y nos transformará y nos dará un cuerpo o un tabernáculo ya eterno. Y este es el cuerpo espiritual del que ya hablamos allá en 1 Corintios 15 del 42 al 44. El cuerpo como tabernáculo también es tabernáculo, es tienda, es cabaña del alma y el espíritu para que nosotros acabemos de entender y nosotros aceptemos que tenemos que tener un equilibrio en todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo para agradar al Señor. Vamos a segunda de Corintios capítulo 5 versículos 1 y 2 y vamos a mirar lo que la Escritura nos señala en este momento, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, ahí está hablando de ese tabernáculo, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Está hablando de que el cuerpo es tabernáculo del alma y del espíritu y que ahora estamos en esta morada, en este cuerpo físico, pero Dios será también tabernáculo para nosotros. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Es cuerpo espiritual o cuerpo celestial, tal como el Señor nos dará. Confirmamos entonces que el cuerpo es tabernáculo, es tienda del alma y del espíritu por ahora. Y tú debieras de estar consciente de ello para saber cómo es que tú estás llevando a cabo en tu ser tu manera de vivir. Ahora vemos el último, el cuerpo como casa, como morada, ya vimos aquí, y esa palabra oikos, en 2 de Corintios 5:1b que acabamos de leer, dice ahí, ¿verdad? Esta morada terrestre, y está hablando de esa morada terrestre. Entonces, ahora nosotros vamos a ver como morada, porque nosotros somos morada, como Dios empieza a hacer su obra en todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Vamos a ver que lo primero que recibimos es que mora Cristo en nuestros corazones y en nuestros cuerpos.
mora Cristo en los corazones y cuerpos de los creyentes. Vamos a Efesios capítulo 3, versículos 16 y 17. Y ahora vamos a leer lo que la palabra de Dios nos dice. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. El hombre interior es el alma y el espíritu, pero ahí está entrando el Espíritu de Dios, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Entonces, el morar de Cristo en nuestros corazones y nuestros cuerpos es indudable que viene por el Espíritu. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a asegurar que nuestro cuerpo sea morada de Cristo, sea morada del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Aquí hay una gran palabra de cómo alcanzar eso. ¿Y cómo alcanzamos eso? Ya es muy conocido, pero quizá usted no le había dado esa aplicación. Allá en Juan, capítulo 14, versículo 23, nos dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada en él. Entonces estamos hablando que Cristo mora en nosotros, su Espíritu haciendo la obra interior. ¿Cómo alcanzar eso? Amando y guardando su palabra. Cuántos tremendos ejemplos nos ha dejado Dios a través de las Escrituras en la historia del hombre, en la historia de su pueblo y de sus siervos, en donde, amado hermano, este pueblo, estos siervos y el hombre no han podido ser morada del Dios verdadero, y en sus cuerpos no han llevado esa comunión porque no han querido creer la palabra de Dios, no la han amado, no la han guardado, no la han puesto por hecho, no la han obedecido. Aquí, como continuamente estamos exhortando y amonestando al pueblo, es menester saber que el morar de Cristo lo alcanzamos y lo aseguramos cuando nosotros obedecemos su palabra, creyendo lo que Dios ha dicho a nuestras vidas y nos lo ha revelado, ¿sí? Pero ahora hablaremos de que el cuerpo es morada del Espíritu Santo. Ya vimos en otro sentido como templo, pero vamos a ver como morada del Espíritu Santo. Romanos capítulo 8, ahora nos vamos hasta Romanos al capítulo 8, versículos 9 y 11. Y dice el 9, mas vosotros no vivís según la carne, el sarx, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, mora. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Nos da una seguridad, saber que somos de Cristo. Versículo 11, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, otra vez, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Aquí se repite continuamente esto de el cuerpo como casa, como morada del Señor. De tal manera que nosotros estamos viendo los grandes beneficios de que el Espíritu more. Hay grandes beneficios, el asegurarnos, el enseñarnos, el recordarnos y, amado hermano, el darnos esa seguridad de que somos de Cristo, pero especialmente también una obra de vivificación de nuestro cuerpo mortal, para que nosotros haya fuerza, haya vigor, haya intervenciones del Espíritu para sanarnos si necesitamos ser sanados, y de esta manera alcanzar una vida como Cristo dijo, allá en Juan 10:10, parte de ello he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Una vida abundante y plena viene por el morar del Espíritu Santo en el cuerpo del creyente. Todo esto son actos de Dios con respecto a su Espíritu dados en nuestro cuerpo.
Vamos allá a Santiago y vamos hasta allá, capítulo 4, versículo 5, y usted entonces podrá entender muchas cosas con respecto a lo que a lo que el cuerpo debe de ser y de lo que el cuerpo debe de hacer. ¿O pensáis que el Espíritu dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente. El Espíritu que está morando en nosotros nos anhela celosamente. ¿Dónde mora? En tu cuerpo. Ahí es donde mora y te anhela celosamente. De tal manera que estos son unos actos de Dios en donde Él está buscando que tú puedas entender. Esto te llevaría a que tú puedas tener una vida de separación y de santificación más natural, de tal manera que el Espíritu te advierta que en ciertas decisiones, en cierto caminar, en ciertos lugares, en ciertas situaciones, pues no es lo que el Señor quiere que hagas, y que no se involucre tu cuerpo ni todo tu ser espiritual, mi cuerpo. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 14. Ahora nos regresamos un poquito y vamos a ver lo que la Escritura 1:14 de segunda de Timoteo dice así: guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ahora se habla como si fuera un depósito, un buen depósito que Dios ha hecho en nosotros, en nuestros cuerpos, y nosotros somos morada del Espíritu Santo. Hay algo que en esta hora que no debes de aceptar y que debiéramos de estar rechazando a través del arrepentimiento, del reconocimiento y de la confesión, que no more el pecado en nuestros cuerpos. Romanos capítulo 7, versículo 17, y dice la Escritura: de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Es indudable que no hay hombre que no peque, pero nosotros tenemos siempre elementos que Dios nos ha dejado para estarnos limpiando y librando continuamente, para que el pecado no more en nuestro cuerpo. Versículo 20: y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Versículo 24: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? De tal manera que está dejando bien claro que no mora el pecado en tu cuerpo. Que tu cuerpo no sea casa o morada también de espíritus inmundos. Vamos ahora a Mateo capítulo 12, versículos 43 al 45. Y dice la Escritura: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Que tu cuerpo sea morada del Dios verdadero, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, sea morada de su palabra, aceptándola, pero que no sea morada de espíritus inmundos. Esto nos está hablando de cuánta gente que no ha entendido lo que Dios habla acerca del cuerpo y los propósitos que el cuerpo tiene en esta hora de ser morada del templo del Espíritu Santo, de su palabra, del Padre, del Hijo, de ser morada de Cristo y no morada de espíritus inmundos. Esto se llama estar bajo el lazo del diablo a voluntad de él. Esto se llama en un momento dado estar cautivo, de tal manera que también habla la Escritura de gente endemoniada o de gente oprimida. Vamos a dejar ahí, pero que tu cuerpo nunca sea
no aceptes ningún espíritu. Acuérdate que nosotros tenemos que tener cuidado en lo que estamos recibiendo de información. Ahora yo te voy a dar el concepto del cuerpo. El cuerpo es parte integral del ser del hombre creado por Dios. Es toda sustancia orgánica dotada por el Creador en aparatos, sistemas, miembros, órganos vitales y no vitales y un cerebro maravilloso que controla los 5 sentidos, vista, oído, tacto, olfato y gusto, para comunicarnos con el mundo exterior y recibir información que afecta nuestra alma, nuestra conciencia y nuestro corazón o nuestro espíritu. Ahora voy a volver a repetir, el cuerpo es parte integral del ser del hombre creado por Dios. Es toda sustancia orgánica dotada por el Creador en aparatos, sistemas, miembros, órganos vitales y no vitales y un cerebro maravilloso que controla los 5 sentidos, vista, oído, tacto, olfato y gusto, para comunicarnos con el mundo exterior y recibir información que afecta nuestra alma, nuestra conciencia, nuestro corazón y nuestro espíritu. Quiero terminar con esta serie de recomendaciones. Pecados contra el cuerpo. Vamos a ver que esto tiene su origen en el Génesis, precisamente es el libro de los principios o de los orígenes, y vamos a la tentación y a la caída del hombre, Génesis 3:1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comáis de todo el árbol del huerto. Aquí nosotros vemos que a través de los sentidos ella vio y oyó a la serpiente, la escuchó. Vamos al versículo 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces aquí vemos que ella vio, que ella tocó, porque al acercarse antes de gustarla, olió y gustó. Y entonces desobedeció la palabra del Señor y el castigo, pues ustedes lo conocen, fue la entrada de la muerte física al ser humano. Como dice allí Génesis 3:19, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Entonces vemos que tenemos que tener mucho cuidado, que es lo que entra a través de nuestros cuerpos, qué información recibimos y qué estamos haciendo con esos preciosos sentidos que Dios nos ha dado, la vista, el oído, el tacto, el olfato, el gusto, y cómo estamos usando, dándole la debida importancia a todo ello, porque nosotros vemos que todo esto trajo un pecado tremendo contra el cuerpo, y que entonces Dios tuvo que acortar la vida del hombre, quitándole la eternidad al cuerpo físico y trayendo la muerte física a través de esta tentación y caída de Eva y de Adán. Ahora vamos a ver por qué los ojos, que esto es quizá la vista lo más importante en lo que vemos. Por los ojos o llega luz o llega tinieblas en tu cuerpo. Ya vimos Mateo, pero vamos a ver el contexto allá en Lucas capítulo 11, versículos 34 al 36. Y vamos a leer lo que la Escritura nos dice. La lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. No está hablando solo del alma, está hablando del cuerpo. En tu cuerpo luz, en tu cuerpo tinieblas. Mira pues, no suceda que la luz que hay en ti, hay, sea tinieblas. Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso, como cuando una lámpara te alumbra
con su resplandor. Entonces está hablando de la gran importancia que tenemos con nosotros en nuestro cuerpo con respecto a la vista, con respecto a los ojos. Luz o tinieblas en tu cuerpo. Mateo 5:28, que es lo que nos dice este pasaje, y dice la escritura de la siguiente manera: pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Entonces es a través de nuestros ojos que entra la codicia. Y este es uno de los mandamientos: no codiciarás. Y aquí está hablando que a través de los ojos vino la codicia. Vamos ahora, ¿qué sugerencia nos da ahí la consecuencia allá abajito en el 29? Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no todo tu cuerpo sea echado en el infierno. No todo tu cuerpo. Es la sugerencia y la consecuencia. Esto no lo vamos a hacer como seres humanos, pero sí lo que podemos hacer es tomar un control, un dominio propio sobre nuestros ojos y nuestra vista. ¿Cómo? Escuchemos esa recomendación del camino en la justicia, o el camino de la justicia, que acabamos de enseñar allá en Isaías, en el capítulo 33, versículos 15. Entonces, fíjese: y el que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias. Aquí está el sentido del oído, pero aparte dice: el que cierra sus ojos para no ver cosa mala. Entonces está hablando de los dos sentidos más importantes y de mayor influencia. Sí, tapar nuestros oídos para no oír propuestas sanguinarias y cerrar nuestros ojos para no ver cosa mala. Entonces nosotros tenemos aquí una gran recomendación, y tiene que ver con el camino de la justicia, el camino de justicia o en la justicia. Vamos a ver ahora del tacto. Mateo 5:30. Regresamos allá a Mateo y vamos a mirar ahora lo que nos dice la escritura. Ya vimos que Eva también tocó ese fruto prohibido. Y ahora vemos en el 5:30 lo que dice: y si tu mano derecha te es ocasión de caer, y córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Oh, amado hermano, esto es, ¿verdad? El que nosotros contaminamos, o somos contaminados a veces por lo que tocamos. Vamos allá a Efesios capítulo 4, versículo 28. Vámonos hasta allá y vamos a ver lo que dice la escritura con respecto al uso de nuestro tacto, de nuestras manos. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje. Aunque todo esto parte del alma, como ya vimos, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. El tacto está aquí muy incluido. El pasaje que venimos nosotros estudiando de 1 de Corintios 6, pero ahora en la parte de arriba, en el 6:18. Y vamos a mirar lo que la escritura nos está diciendo ahí. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Los pecados contra el cuerpo, el adulterio y la fornicación, son pecados contra el cuerpo. Y hoy vemos que la sociedad tiene muy aceptado y la práctica del adulterio y de la fornicación.
y es una lucha tremenda porque la sociedad está totalmente pues corrupta y nos contamina muchas veces a los propios hijos de Dios. Efesios 5:5, porque sabes esto, que ningún fornicario, inmundo, avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Vamos a ver otro pecado contra el cuerpo, que ya leímos algo, la lengua, Santiago 5:6, y ya habíamos leído que es el que dice la escritura, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. A veces tú crees que lo que hablas, que la lengua habla solo ofende, como ahí dice a otros, incendia la rueda de la creación, pero ella misma es inflamada por el infierno. La lengua, los pecados contra el cuerpo proceden mucho de la lengua. ¿Qué es lo que hablas? ¿Cómo hablas? ¿Qué es lo que tú comunicas con esta lengua? Vamos a tener cuidado. Apocalipsis 21:8 nos dice finalmente que porque con la lengua tú mientes, y dice la escritura, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Este será el final por no haber, y aunque ahora estamos hablando del cuerpo, involucra también el alma y el espíritu, de lo que Dios dice del cuerpo, y para que tú le des la debida importancia. La glotonería, Lucas 21:34. Ahora nos regresamos hasta el Evangelio y vamos a ver que 2 veces el Señor habla de destrucción, una destrucción universal a través del diluvio, y otra, una destrucción parcial. Lucas 21:34, y dice la escritura de la siguiente manera: mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Entonces está hablando con respecto, pero vamos a ver que esto sucedió en Lucas 17, 27 al 29. Vamos a dar atrasito porque esta es una advertencia de lo que puede pasar, y dice así: comían y bebían, se casaban y se daban en casamiento, es decir, como hoy las parejas, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Entonces estamos viendo cómo Dios describe todos esos pecados del cuerpo. Nosotros sabemos que la maldad se expresaba a través del cuerpo en tiempos de Noé, y que en el tiempo de Lot, ahí en Sodoma y Gomorra, la hartura de pan, es decir, la glotonería, la soberbia, y también, amado hermano, la fornicación expresada en el homosexualismo y en fornicación abierta, fue también castigada, las borracheras, todo eso. Filipenses 3:18, vamos hasta allá, a Filipenses 3:18, y vamos a leer qué dice la escritura ahí, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Son enemigos, glotonerías, borracheras, fornicaciones, todos los desórdenes morales que afectan el cuerpo. Finalmente, quiero yo hablar, ¿verdad? Bueno, no finalmente, me falta 2, afanes, ansiedades. Mateo 6:25 y 31, y vamos a ver qué dice el Señor Jesucristo en ese pasaje de Mateo 25, ya vamos llegando, y dice en el 6:25 y en el 31, vamos hasta allá: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, ni qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. No es la vida más que el aliento, y el cuerpo más que el vestido.
No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Hoy este versículo está siendo en cuanto a los afanes y las ansiedades, pues tremendo, porque las circunstancias nos están apretando y porque entonces nuestra fe en ese Dios vivo y verdadero, en el que nos ha prometido sustentarnos y sostenernos y ser nuestra ayuda, conforme le dijo a Isaías, pues a veces lo vemos lejano y estamos preocupados. ¿Cuántas cosas están viniendo por los afanes, por las ansiedades? Están dañando nuestro cuerpo, nuestra vida, colitis, apendicitis, problemas estomacales, inflamaciones, de tal manera, peritonitis, que vienen a nuestra vida, infartos, enojos, incertidumbre, todo esto dañando nuestro cuerpo. ¿Cuántas cosas están dañando nuestro cuerpo? Aunque finalmente nosotros a través de estas ansiedades y estos afanes tenemos una recomendación ahí en Filipenses capítulo 4 versículo 7, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones en toda oración y ruego y súplica con acción de gracias, de tal manera que el Señor nos da esa recomendación. ¿Fácil vivir esto? No, pero estamos dañando nuestro cuerpo, y estamos llegando a enfermedades, ¿verdad? Que hablan, ¿verdad?, de la senilidad cuando ya somos de edad avanzada, del Parkinson y de todo eso, porque hemos dañado nuestro cuerpo a través de no tener la fe suficiente para que nosotros estemos totalmente cercanos de Dios, suplicando y rogando, orando, para que sobre nuestra vida no haya afanes, porque precisamente ese capítulo 6 del 25 en adelante nos habla de la importancia del cuerpo, que Dios le da al cuerpo gran importancia y que nos cuidará mejor que las avecillas. El descuido y abuso de tu cuerpo llega al máximo. Hay en la Escritura, y no puedo citar todo esto, especialmente en el Levítico, normas alimenticias, hay normas sanitarias, hay normas de limpieza, hay normas para el tratamiento de enfermedades, hay normas para los contagios. De ninguna manera todo esto. ¿Cuántas veces tú estás mal usando tu cuerpo? Nos caminamos incorrectamente, no entendemos la palabra. Es indudable que la piedad es más grande que el ejercicio corporal, pero la Escritura dice que el ejercicio corporal tiene poco provecho en este siglo, pero que la piedad lo tiene en este siglo y el venidero. ¿Y por qué no practicamos las dos? Más la piedad, sí, indudablemente, y ejercicio corporal un poco, para que nosotros pudiéramos quitar de nosotros atrofias, desgastes, para que nosotros quitemos de nosotros malos usos, todo lo que a veces hacemos diariamente en el trabajo. Ahora el uso de las computadoras, que está dañando los ojos físicamente y está dañando otras partes del cuerpo, el estar sentado más de la cuenta, el no poder dar la debida circulación. Hoy hay adormecimientos en nuestras piernas, atrofias y desgastes, dolores, deformaciones, cuando la Escritura dice, ¿verdad?, en 1 Tesalonicenses 5:23, que el mismo Dios de pazos nos santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Oh, amado hermano, quiere decir sin falta, sin defecto. Los siervos de Dios, los hijos de Dios, debemos ser sin falta, sin defecto, sin atrofias. Oh, amado hermano, cuando el Señor en esta hora nos habla de que busquemos un equilibrio, sabiduría para el uso de nuestro cuerpo físico y sabiduría para que a través del poder de Dios podamos ser vivificados por este cuerpo, regenerados, restituidos, restaurados. El Señor nos dará el vigor y la fuerza, especialmente, amado hermano, creyendo la palabra de Dios, para que nosotros tengamos cuidado, no abusemos de nuestro cuerpo. La Escritura dice que todo lo que venga
diariamente en nuestras manos, lo hagamos con nuestras fuerzas, pero no nos pide más allá Dios, y a veces nosotros queremos hacer más y resolver las cosas que estamos enfrentando, y traemos con esto muchos daños a nuestro cuerpo. Las imprudencias que hoy se están practicando en no llevar a cabo las normas alimenticias y sanitarias. ¿Por qué viene la diabetes? ¿Por qué viene, amado hermano, la obesidad, la presión arterial o hipertensión y muchos otros daños a nuestro cuerpo? Todas estas daños son a causa del descuido y abuso de nuestro cuerpo, y hoy estamos diciéndole a ustedes en el nombre de Jesucristo que dejemos a un lado eso y entendamos que el cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual tenemos de Dios y no es nuestro. Con eso terminaremos. En Hebreos 10:22 dice la Escritura que nos acerquemos a Dios con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Toda la limpieza, todo eso es de bendición. Termino diciéndoles que glorifiquemos a Dios en nuestro cuerpo de tal manera, y leo ese pasaje directamente para que no me falte nada, Primera de Corintios capítulo 6, versículo 20, y dice la Escritura de esta forma: porque habéis sido comprados, es decir, redimidos por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Tú eres un espíritu que tienes un alma y vives un cuerpo. En otro sentido, el espíritu, el alma y el cuerpo no es tuyo, es de Dios. Entonces, Dios te ha hecho un administrador, tienes que glorificar a Dios, tienes que cuidar, no debes de abusar. Finalmente quiero decir que hemos tomado mucha información del diccionario expositivo de W. Vine y de la concordancia exhaustiva de Johnson Straum y del diccionario enciclopédico de Larousse para poder llegar especialmente a entender lo que hoy hemos puesto como el concepto del cuerpo. Que Dios te bendiga. Vamos a orar. Padre, que en esta hora tú lleves a tu pueblo a que le dé la debida importancia, que aprecie todo lo que tú le has dado, incluyendo el cuerpo, que lo use bien, ¿sí? Que le dé su debido lugar y que sepa cuáles son los propósitos que Dios ha puesto en el cuerpo, para que lo haga conforme a lo que está escrito en tu palabra, poniendo en acción esa palabra, y también para que se haga tu voluntad. Gracias, Señor, por lo que nos has enseñado hoy acerca del cuerpo. Lo demás te toca a ti. Hay más que esté en la Escritura que pudiéramos aprender, pero hoy hemos procurado dar lo más posible para que tú, oh Dios, por tu Espíritu y a través de tu palabra, puedas darnos a entender claramente que nos has dado un cuerpo, y finalmente esa redención plena que algún día harás para darnos un cuerpo espiritual y celestial glorioso, donde sigamos teniendo la manifestación de nuestro ser, pero ahora por la eternidad. Gracias, Señor, llénanos de tu revelación por tu Espíritu en el nombre de Cristo Jesús. Ahora, hermanos, vamos a ministrar precisamente las cosas que necesitamos para que nuestro cuerpo sea sanado. ¿Cuántos hoy están necesitados de esta sanidad? Padre, en el nombre de Jesucristo, en esta hora, por el poder del Espíritu Santo, y aunque no estamos presentes, pero tu Espíritu Santo está en todo lugar, estamos clamando que en esta hora tu Espíritu Santo nos dé la intervención para que vengan a ser sanados de todas sus enfermedades y dolencias. Perdona, Señor, los pecados que haya habido por de alguna manera, por la información recibida a través del cuerpo y que ha traído daño al cuerpo y ha traído daño moral al alma. Ten misericordia, Señor. Reconocemos que no hay justo que no peque. Límpianos con tu sangre, santifícanos en tu verdad y consúmenos en el fuego del Espíritu. Pero ten a bien, Señor, expresar tu misericordia y traer, Señor, sanidad
a todos los que están enfermos, para que tú los sanes, a todos los que están adoloridos, a los que tienen, Señor, alguna deformación, algún, Señor, daño en sus huesos y en su masa muscular o en sus aparatos, en sus órganos vitales o no, en sus sistemas. Padre, ten misericordia, líbranos, Señor, sánanos en esta hora y seremos sanos, como está escrito, porque te damos a ti alabanza en el nombre de Jesús. Cumple tu palabra, Señor, aunque no merecemos nada, por amor a ti mismo y por amor a tu nombre. Gracias por todo esto. Ahora, Señor, si hay opresión, quebrantamos toda opresión, atamos al hombre fuerte y sus huestes y declaramos que no tiene parte ni suerte con nosotros y proclamamos, Señor, la visión que tú diste. Yo veía caer a Satanás del cielo, hollaréis serpientes y escorpiones y toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible delante del Señor. Y que la gracia, Señor, tuya opere también en esto. Danos también el sustento, el pan nuestro de cada día, Señor, que no caigamos en afán, ni ansiedad, ni en angustia, trayendo sobre nosotros el saber que tú dominas sobre todo, que tú tienes control de todo y que tú no dejarás a tu pueblo, que no hay justo que mendigue pan y su simiente. Sea esto, Señor, puesto delante de ti en el nombre de Jesucristo. Susténtanos como vimos la vez pasada, dándonos techo, dándonos, Señor, pan y agua y dándonos seguridad en el nombre de Jesucristo, para que ninguno de nosotros nos contagiemos no solo de ese coronavirus, sino de cualquier otro virus o bacteria, de ninguna enfermedad, sino que seamos guardados en plena salud. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo te doy. Amén. Ahora vamos a despedirnos. Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrás tu nombre sobre nosotros, Señor Jesucristo, y nos bendecirás. Yo encomiendo a los santos, a toda la congregación, a la gracia del Señor Jesucristo. De tal manera, Señor, que todos sea el amor de Dios, la gracia de Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros en todas nuestras actividades desde este domingo hasta el próximo sábado, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.